genere esto, si se ven allí, si no se ven allí, bien, porque la intención es tal vez vernos en uno de estos espejos que voy a mostrar acá en este ejercicio y que podamos dialogar, partiendo que el ejercicio que vamos a presentar no es un juicio frente a las personas, porque si estamos acá y somos maestros y tenemos esa gran posibilidad de compartir y socializar saberes con nuestros estudiantes, es porque tenemos todas estas competencias, estamos reconociendo competencias didácticas y pedagógicas para lograrlo. Entonces, bueno, vamos a compartir la pantalla. Bien, y vamos a iniciar. Bueno, quedo ciega, Carlos, por si me preguntan algo, no voy a ver porque la presentación no me deja ver. De acuerdo. Bueno, entonces voy a contarles un poco por qué este titulillo, la relevancia práctica de los modelos didácticos alternativos, un artículo que escribí el año pasado para el periódico Campus de la Universidad de La Sabana. Bueno, soy investigadora de dos grupos, de Proventus, que es un grupo de investigación del Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana, donde estoy adscrita hace ya 7 años, y actualmente estoy en el grupo ICONO de la Institución Universitaria Pascual Bravo, que precisamente, como le comentaba a Carlos, tiene una facultad de diseño donde pues también se podrán compartir algunos saberes buenos. Y cuando escribí este artículo sobre relevancia práctica, este concepto es muy local, es muy sabana, y es un concepto que implica que podamos educar a nuestros estudiantes para resolver problemas reales. Por eso hablamos de relevancia práctica, realmente que lo que aprende el estudiante le permita, le sirva resolver cosas del contexto, ¿no? No solamente para que pueda ser un buen profesional en el campo disciplinario. Bueno, y tal como lo planteaba Carlos iniciando esta conversación, pues cuando inició el confinamiento hubo una gran crisis en las instituciones educativas, en todas, básica y media y educación superior, sobre qué debíamos hacer para poder afrontar el confinamiento, ¿no? Y si el problema que teníamos en los maestros era problemas de corte didáctico o tecnológico, y cuál de esas podría ser la solución, ¿no? Bueno, aquí en Colombia inició este confinamiento y esta locura en la que estamos viviendo ahora, el 6 de marzo de 2020, ¿bien? Donde Colombia y Latinoamérica se confrontan, ¿no? Y hay suspensión de clases inmediatas, ¿bien? Y entra un pánico colectivo en la gente porque pues hay un enemigo invisible que es el COVID, ¿no? El desafío que tenían las instituciones, contaba yo en ese texto, he traído la primera parte de este artículo, el desafío entonces se centraba ahora en la recursividad, a qué le echamos mano para poder seguir con los procesos de enseñanza, ¿no? Teniendo en cuenta que las tecnologías para muchos de nosotros simplemente era una alternativa, pero no era una camisa de fuerza. Entonces algunos somos muy buenos en las prácticas de enseñanza presenciales y pues realmente no habíamos pensado mucho en las tecnologías. Esto no implica que seamos mejores o peores profesores, sencillamente son decisiones didácticas y así rodaba la enseñanza hasta que pasa esto. Bien, el profesor y sus prácticas se ponen a prueba, ¿no? Y entonces el concepto de didáctica también tiene que replantearse, ¿no? Entendiendo la didáctica como ese saber científico que identifica las decisiones que toma el maestro, los elementos que va a usar, bien, para lograr una enseñanza exitosa, bien, pero ahora con un desafío que eran las tecnologías, bien, y a partir de esto, pues, digamos que se comparten unos resultados de investigación. No obstante, antes del confinamiento, desde mucho antes, más o menos año 2015, pues digamos que ya se había Perdón, pensado. Isabel. Solo quería saber si estaba compartiendo pantalla porque no vemos la presentación. Ok, ya voy a mirar. Gracias por indicarme. Voy a mirar qué será. Vamos a ver. Vamos a ver si es que no la logré compartir. Ya miro. Ya me dirás si la estás viendo. Ahora sí, ahora sí. Ok, mil gracias. Excúseme. Ok. Bien, entonces estaba contando que esta
que está acá en este apartado, y allí está donde pueden consultar el artículo completo, no se dio desde el año pasado, ¿no? Realmente las investigaciones sobre la reformulación en las prácticas de enseñanza, en el caso nuestro, venían desde el año 2015, ¿no? Con teóricos que desde el año 2010 nos habían llamado a pensar en estos temas, ¿no? César Cole con el tema de la ecología del aprendizaje, ¿no? Teniendo en cuenta que para él, pues la educación está más allá de la frontera de la escuela, ¿no? Y entonces, pues nosotros de una u otra manera todavía nos negábamos a entenderlo y sentíamos que debía estar dentro de las cuatro paredes de la institución. Pero César Cole ya nos había advertido que no, que estaba fuera y que realmente lo que llegaban a aprender los estudiantes era un poco a llevar hacia un pensamiento más reflexivo los conocimientos que traían de afuera y a debatirlos y socializarlos con sus pares y profesores, ¿no? También estaba allí un poco Pere Marqués, bien, un investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien tiene pues una gran red sobre didáctica y TIC, bien, y también ha compilado muchos maestros del mundo en estos temas, analizando cómo las tecnologías pueden ser un andamiaje y para otros pueden ser el centro de la enseñanza. No obstante, ahí hay una gran compilación de investigadores que en ese blog de Pere Marqués debaten, ¿no? Y bueno, pues también traigo a colación a Joan Pallés Blas, un didacta español que fue el director de mi tesis doctoral, bueno, ha fallecido el año pasado. Es un didacta que ha dejado una vasta literatura sobre temas de didácticas, pero específicamente el tema del que, digamos, me ubico con él es sobre los modelos curriculares, ¿no? Si realmente seguimos trabajando con modelos tecnistas, memorísticos, transmisionistas, o si estamos trabajando con currículos críticos o sociocríticos, que implica esto el trabajar o enseñar a partir de la realidad, de problemas reales, ¿no? Y siento que facultades como las facultades de diseño, las facultades de comunicación, las facultades de corte práctico, tienen, digamos, que van un pasito adelante frente a otras que son un poco más teóricas, ¿no? Démonos cuenta que la necesidad del modelo es que nosotros podamos hacer una articulación de esos problemas reales, en este caso, ¿entre quiénes? Entre un triángulo perfecto entre la universidad, el sector productivo y el Estado. La universidad que está desarrollando competencias, digamos, específicas a nivel de innovación, de investigación, disciplinares propias para resolver problemas de servicio, de funcionamiento, de desarrollo, en la sociedad, bien, y que le permita que cuando ese egresado llegue a la sociedad pueda resolver los problemas que le esperan de la sociedad, ¿no? El sector productivo, que es el que tiene los problemas allí en las manos calientes y que necesita resolver, y el Estado quien financia, ¿no? En este caso aquí en Colombia es MinCiencia, no sé, allá en El Salvador cuál es la institución que financia, pero están para financiar, ¿no? Pero parece que hay una fractura entre estos tres, ¿no? Parece que la universidad por allí trabaja cosas aisladas, el sector productivo tiene unas grandes necesidades de resolver y necesita gente que esté investigando los temas, y el Estado intenta financiar y obliga a aglutinar que nos miremos, por ejemplo, una facultad de ciencias sociales con una facultad, no sé, de ciencias naturales, y juntas trabajen en investigaciones conjuntas. También nos ha costado un poco. Bien, a partir de digamos, de este desafío, desde 2015 empiezo a hablar de un concepto que he llamado ecuaciones didácticas, ¿bien? Que realmente son esos componentes de la enseñanza-aprendizaje que permiten desarrollar competencias significativas, bien significativas, para que la gente pueda resolver problemas reales y que puedan enfrentar al Estado, al sector productivo y su propia disciplina. Bien, por eso hablamos de ecuaciones, y hablo de este concepto porque más adelante veremos ejemplos de ecuaciones didácticas, ¿no? Pero ¿qué componentes tiene la ecuación y qué ecuaciones didácticas o qué modelos didácticos hemos desarrollado? Bien, aquí tenemos un primer ensamble, bien, yo le llamo a esto los ensambles curriculares, bien, porque tienen los componentes que nos permiten hacer coherencia. Cuando yo llego a una universidad, bien, y recibo un proceso de formación inicial, lo primero que hace la universidad en manos del decano, de los directores de programa, es que nos enseñan a los profesores cuál es el enfoque educativo de la institución.
y que lo declaran en los proyectos educativos institucionales y uno lo ve en la misión y en la visión, ¿bien? Prácticamente ese enfoque educativo implica que nosotros reconocemos cuál es la concepción de educación que tiene esa institución. Seguramente si comparamos el enfoque educativo de Juan Bosco al enfoque educativo de La Sabana o al enfoque educativo del Pascual Bravo en Medellín, digamos que esas intenciones o esas promesas de valor, digamos que pueden ser un poco diferentes porque las transversan digamos, las tendencias educativas de corte religioso, de corte laico, bien, están transversas allí, pero todos tenemos una promesa de valor, bien, que implica qué tipo de ciudadano vamos a egresar cuando salgan de la universidad y cuáles son esas cualidades o virtudes que va a tener ese egresado, bien, y si dentro de esas virtudes, pues lleva cierta impronta propia institucional, ¿no? Por eso creo que en esas asignaturas transversales, pues los estudiantes ven asignaturas propias donde se les transmite la filosofía institucional. Y ahí están esas competencias. Por eso nosotros escribimos competencias, declaramos competencias del egresado, competencias de la carrera, competencias en la asignatura, porque todas están apalancando la promesa de valor. O sea que nosotros allí ya estamos, cuando nosotros vemos en esa misión y visión, esa promesa de valor dentro del enfoque educativo, pues nuestras prácticas de enseñanza deben apalancar, deben apuntar hacia la promesa de valor. La tarea que queda acá en esta conversación es poder ir a mirar cuál es la promesa de valor que tiene la institución Juan Bosco, cuál tienen los que estemos acá y poder mirar si lo que estoy haciendo está apuntando a ese ciudadano que la institución ha prometido egresar. De otro lado está el modelo pedagógico, otro componente del currículo. Des en cuenta que aquí hay una unión, una correspondencia y una interconectividad, donde se están articulando las acciones, ¿bien? Porque al final nosotros no podemos tener una institución que declare elementos en el proyecto educativo y sea de papel, pero que las prácticas de enseñanza vayan en contravía de esto. Seamos virtuales, presenciales, en línea, e-learning, estamos apuntando al mismo ejercicio. El modelo educativo es el acto de enseñar, ¿bien? En este caso, ¿cómo estamos enseñando? Bien, entonces las universidades se ubican en posturas de corte construccionista, constructivista, colectivista. Bueno, ahora ha surgido unos lenguajes, bien, que tienen que ver también con la tecnología, bien. Por ejemplo, si hablamos de lo construccionista, estamos hablando de cómo estamos formando al sujeto en ese contexto social y cómo leemos ese contexto social y cómo traemos las problemáticas de ese contexto a la escuela. Si estamos hablando de lo constructivista, estamos hablando específicamente sobre cómo nosotros logramos reales a partir del medio del entorno que le permite a esos sujetos aprender. Bien, y si estamos hablando de lo conectivista, pues estamos analizando el papel de las tecnologías en la enseñanza. Ese es un ejemplo posible de modelo pedagógico. Habrá que mirar en su institución qué componentes tiene su modelo, pero a partir de ese modelo que hace parte de cómo yo le llamo al modelo pedagógico como cuando estamos echando gasolina al carro, el combustible propio para poderlo prender. Tengo claro los elementos con los que voy a trabajar. Y a partir de ese modelo pedagógico, viene el modelo didáctico, bien, que es en el que vamos a profundizar y en el que me he dedicado a investigar en estos años. Y es específicamente, pues, cómo operacionalizo ese ejercicio, cómo vuelvo eso práctica, ¿no? Y nosotros, pues, tenemos la responsabilidad de crear modelos que permitan vivir experiencias donde la gente pueda sentir lo constructivista, lo conectivista, lo construccionista, lo pueda sentir y lo pueda vivir. Cuando hablamos de que desarrolla pensamiento crítico, necesita experiencias para desarrollarlo. ¿Cómo lo desarrolla en el aula? Bien, cómo desde mis prácticas de enseñanza yo llevo al estudiante a vivir experiencias para que desarrolle ese pensamiento. Allí vienen esos modelos didácticos, bien. Y dentro de esos modelos didácticos, pues estarán allí las metodologías, las estrategias y los recursos, pero lo ideal, y por eso lo he resaltado con rojo, es que tienen que ser de corte experiencial. Significa, si analizamos esto que vimos atrás, bien, muy en el marco de este triángulo de resolver problemas reales, las metodologías, estrategias y recursos deberían responder. Y allí está un elemento fundamental que son los resultados de aprendizaje, ¿bien?
que son esas declaraciones expresas donde se evidencia o se indica qué es lo que se espera que el estudiante desarrolle, ¿bien? Y cómo él va a declarar eso frente a lo que él ha aprendido, ¿no? Y allí, a partir de esos elementos, viene otro ensamble, ¿bien? Que son los componentes didácticos propios del aprendizaje, ¿bien? Donde cuando esto ya empieza a rodar, bien, y empieza a moverse en nuestra aula a partir de nuestras maneras como hemos preparado y declarado la clase y la hemos vuelto práctica de enseñanza o experiencia de aprendizaje, pues efectivamente yo debo movilizar todo ese ensamble a partir de la elección de ese modelo didáctico, teniendo claro de qué manera quiero que el estudiante demuestre que ha aprendido, que son esos resultados de aprendizaje, y allí escojo una metodología que ya veremos un poco de qué se trata esto con tecnologías, unas secuencias, cada metodología tiene unos pasos, ya veremos un poco de qué se trata cada uno. Unas secuencias que son los pasos que tienen cada metodología y esos pasos tienen una razón de ser a partir de lo que se define como esa metodología. Esas metodologías pues tendrán objetivos, competencias, resultados de aprendizaje, estrategias, recursos y las tecnologías allí. Y ustedes dirán, bueno, pero toda esta cadena tan compleja, bueno, pues esa es la labor en la que estamos articulados los profesores universitarios. Pero veamos un poco para poder entender esa cadena, el origen de estas secuencias. Bueno, el primer componente o los orígenes de estas ecuaciones surge en una investigación que se publicó en Reino Unido, bien, en la revista Cultural Education, no se originó, allí se plasmó y se validó la investigación sobre modelos de integración didáctica con mediación TIC, bien. Reino Unido ve el valor de estos modelos porque ya veremos un poco las características y las clasificaciones, da un espaldarazo a la investigación y bueno, la publica en 2 idiomas y la rueda al mundo. Y la rueda al mundo porque específicamente, aunque hemos hablado de didácticas, de modelos, no hemos encontrado dentro de la literatura clasificaciones tan específicas como las que vamos a ver aquí. Bien, pero ¿de dónde surgió este resultado? Bueno, en el año 2015, cuando iniciamos esta investigación, llegaron a mí más o menos unos 80 investigadores de distintas instituciones, no solamente escuelas de básica primaria, secundaria y media, sino también gente del sector productivo que quería enseñar, odontólogos, médicos, abogados, ingenieros, que entraron a los programas posgraduales y querían aprender tecnología para la enseñanza. Bien, ¿qué buscaba el proyecto de investigación o cómo empieza a declararse este proyecto? Identificando cómo estos investigadores analizaban la influencia de los procedimientos, los recursos o las metodologías, y ellos querían definir un poco qué tipo de aprendizajes experienciales se podían generar y si realmente esto les permitía resolver problemas, resolver retos, qué tipo de actividades específicas podían llevarnos a desarrollar, digamos, esa capacidad, esas competencias para resolver problemas reales, ¿bien? Y analizando un poco los objetos de estudio de las facultades. Lo que se logró con esta investigación que se publicó hasta el año pasado en esta revista, en Cultural Education, fue demostrar que logramos teorizar las concepciones, quiere decir, de qué se trata cada modelo, los desafíos a que se enfrenta el profesor cuando escoge uno de estos modelos, ¿bien? ¿Cuáles son los criterios de inclusión? ¿Bien? Y cuáles son los alcances en la enseñanza, quiere decir, hasta dónde podría llegar usando un modelo, ¿bien? Porque a veces pasa sobre todo, bueno, con todos los profesores, creo que el profesor universitario no tendría por qué responder en ingreso a la universidad por competencias tecnológicas o didácticas, pero las universidades tienen la obligación de formar y a partir de ejercicio, pues empezar a reconocer
Hola, listo, Carlos. Me desconecté, parece, ¿verdad? Sí, pero ya estamos de regreso, ya estamos. Ok, me dices si estás viendo mi pantalla, porfa. Ahorita sí, ahorita sí. ¿Estás viendo? Ok. Es que cuando escucho el timbre de la desconexión paro. Ok, entonces les estaba contando que a partir de esto encontramos tres modelos que fuimos teorizando, ¿bien? Un primer modelo que tiene que ver con la integración didáctica con TIC centrada en las técnicas de enseñanza. Y aquí está el grupo de profesores que les interesa enseñar a los estudiantes a partir del uso de recursos. Ya veremos los tipos de recursos que vamos a encontrar allí. Pero el objetivo del profesor es que más que valorar al estudiante, le interesa que el estudiante viva experiencias reales usando los recursos, ¿bien? O que cree productos o materialice a partir de lo aprendido. Ya veremos esta clasificación, pero adelantemos un recurso que esté allí en esas técnicas de enseñanza, por ejemplo, la realidad aumentada o los videojuegos, ¿bien? Tenemos un segundo modelo que específicamente son los profesores que les interesa trabajar sobre metodologías experienciales, ¿bien? Quiere decir específicamente procedimientos que secuenciados generan metodologías de corte experiencial. Bien, aquí adelantaremos, por ejemplo, por problemas o el aprendizaje por proyectos. Dentro de esa metodología internamente tiene unos pasos y dentro de cada uno de esos pasos hay unas intenciones. La diferencia con el profesor del modelo 1, que es el que trabaja por técnicas de enseñanza, es que a este profesor le interesa específicamente controlar la experiencia, saber cómo el estudiante va haciendo la experiencia y monitorear un poco o moldear el aprendizaje. El del desafío 1 le interesa que él solo experimente a partir del juego y luego con él conversa y socializan la experiencia. Y tenemos un tercer grupo de profesores muy en el marco de usar estrategias de enseñanza. Digamos que les interesa bastante la formación de la disciplina, de la habilidad científica para las áreas específicas. Ejemplo, la didáctica de las ciencias sociales, la didáctica de las ciencias naturales. Les interesan las habilidades científicas para comprender la disciplina y a partir de ella usan estrategias. Bien, lo que identificamos cuando los profesores escogen un tipo de modelo es que parece ser, esto lo encontré en mi tesis doctoral sobre las representaciones sociales del conflicto de los profesores, es que los profesores no enseñan cómo aprenden, bien en la formación superior cuando van a hacer sus posgrados en educación, no enseñan cómo aprenden en la formación, sino enseñan cómo les enseñaron, bien. Quiere decir que aunque a veces tengamos muchísima formación posgradual, nosotros repetimos prácticas de enseñanza a partir de cómo aprendimos. Y parece ser que los profesores, si sienten que él aprendió a partir de recursos, de objetos o de metodologías, o es un profesor, por ejemplo, es matemático, es físico, le va a interesar más los componentes cognitivos de la disciplina. Y entonces hacia allí volcan los procesos de enseñanza, aprendizaje. Bien, vamos a profundizar un poco qué hemos encontrado y qué otros modelos hay. Bueno, entonces el primero del que habíamos hablado es este modelo de integración donde se usan técnicas de enseñanza. El libro texto en físico o el ebook vienen a ser una técnica de enseñanza también conocida como recurso, ¿no? Y lo que le permite las regletas, las gafas de realidad aumentada, el Second Life, todos estos elementos que pueden estar mediados con tecnología, pues realmente lo que buscan específicamente es permitir la experiencia de aprendizaje libre. Bien, las técnicas de enseñanza vienen a ser esos recursos que permiten una intervención libre, bien, donde hay un aprendizaje experiencial, pero el estudiante, sin intervención del profesor, toma decisiones, pero esas decisiones no tienen consecuencia con el mundo real. Ejemplo, el videojuego.
Bien, ejemplo el Second Life, ejemplo la realidad aumentada. Él puede jugar allá adentro, estrellarse o no sé, hacer con realidad aumentada, no sé, ver un quirófano y hacer una intervención quirúrgica y bueno, y si mata al paciente, pues vuelve e intenta, ¿no? Porque realmente no hay una consecuencia con el mundo real, pero sí puede hacer práctica. La mayoría de esas actividades que son interactivas, bien, lo que busca a nivel cognitivo o el criterio de inclusión, ¿por qué el profesor lo usa? ¿Por qué el profesor lo usa? Lo usa porque desea que el estudiante compruebe hipótesis, bien, analice casos, bien, y resuelva situaciones o problemas usando recursos como un andamiaje para resolver estos problemas. ¿Bien? Aquí, digamos que prevalece la autonomía, los ritmos particulares de los estudiantes y las secuencias de aprendizaje. Cuando, por ejemplo, yo le digo a un estudiante, ingresa a este laboratorio virtual y el estudiante, y nos vemos en clase después de que usted recorra el laboratorio virtual y hablamos en clase. Cuando llega a clase, el profesor y el estudiante empiezan a trabajar en el informe de laboratorio. Bien, quiere decir que cuando están trabajando en el informe de laboratorio, están debatiendo la experiencia que él tuvo en el laboratorio virtual. Bien, y ahí estamos viendo que ese criterio de inclusión es esa experiencia. El desafío que tienen los profesores que les gusta este modelo, bien, es cada vez lograr mayor autogestión, bien, donde podamos combinar no solamente el uso de recursos, sino que el recurso esté embebido a una secuencia o una estrategia de enseñanza que declare otros aspectos del por qué o el para qué va a enseñar y de qué manera va a enseñar. No solamente el juego por el juego o el recurso por el recurso, ¿bien? Que siga prevaleciendo la visión activa del estudiante y donde el estudiante pueda explorar, indagar y compartir contenido, pero en el marco, por ejemplo, cuando el estudiante va al laboratorio virtual y vuelve a hacer conmigo el informe, esa experiencia de autogestión normal, porque trayendo esa experiencia y a partir de esa experiencia está dando cuenta de lo que aprendió. Bien, quiere decir que de una u otra manera esa experiencia la vamos socializando en esos resultados de aprendizaje. En este caso, el resultado de aprendizaje es qué conclusiones saca cuando él llena el informe de laboratorio. El obstáculo que debe ser el profesor, el paradigma, esa representación social que debe vencer es que algunos quieren controlar las experiencias. El estudiante está con las gafas de realidad aumentada, ya mirando el funcionamiento de las neuronas, el profesor me está hablando aquí al lado, se está revisando, quiero que miren tal cosa, es que no está al lado, pero que el estudiante pueda vivir esa experiencia de autogestión en solitario y que él puede las cosas particulares que favorezcan su enseñanza, ¿bien? Y que le permitan relajarse en ese aprendizaje. Luego habrá tiempo para traerlo hacia el informe de laboratorio y que él dé cuenta de lo aprendido. Aquí tenemos una clasificación que hice en mi tesis doctoral en el año 2018, recorriendo varios colegios de la zona cafetera colombiana y Cundinamarca, pero también de los investigadores que tenía en mi grupo, que eran más o menos unos 70 investigadores. ¿Cómo los clasificaban? ¿No? Entonces aquí encontramos que tenemos los juegos, los talleres de consulta, los debates, los videojuegos, los e-books, Second Life, bien, el uso del libro texto, el uso de videos, mapas conceptuales de 50, que la única diferencia con las TIC es que le coloco la mediación. Yo puedo trabajar, ejemplo, un mapa conceptual en clase, bien, pero yo puedo usar una herramienta web, bien, como Captools para poder trabajar un mapa conceptual con mediación, bien. Puedo trabajar un tablero didáctico que puedo tener en el aula, bien, pero también puedo trabajar con un tablero virtual. Puedo trabajar con los estudiantes la creación de recursos iconográficos para socializar en el contexto educativo, pero también puedo usar la infografía usando Canva. O sea, démonos cuenta que al final la mediación TIC es un andamiaje que lo que hace es materializar con tecnologías las experiencias de aprendizaje. Las narrativas digitales están allí, los podcasts, bien, pero también podría ser el profesor narrando la clase, pero ahora con mediación es un podcast, bien, los mapas mentales, entre otros. Bueno, aquí hay una clasificación bien importante, imagino que algunos de ustedes se verán allí.
Tenemos el segundo modelo, que es el modelo de integración didáctica a partir de los ambientes de aprendizaje, bien, donde están los profesores que aman las metodologías, incluida la metodología tradicional, bien, porque ella está allí y no es menos relevante que la experiencial, bien. Porque nosotros somos producto de la escuela tradicional y aquí tenemos también un desarrollo, un pensamiento crítico y capacidades también para resolver problemas reales con otras metodologías, pero aquí estamos. Bien, lo que busca la conceptualización de este modelo didáctico es que los profesores se reconozcan como aquellos que usan procedimientos para la enseñanza, no solamente recursos sueltos y dirigenciando un laboratorio, sino que vienen muchas experiencias secuenciadas dentro de esa lección. Bien, cada metodología tiene unos momentos y cada momento de esos tiene unos objetivos propios para la enseñanza. Salinas habla también un poco de que dentro de esas metodologías deben haber embebidas estrategias didácticas, ya veremos un poco esto, que tienen que ver más con los procedimientos para enseñar. Los profesores que usan esto, ¿cuál es el criterio de decisión? Lo usan porque quieren un alcance hacia el enfoque curricular, no solamente como el anterior quiere un alcance frente a la experiencia del aprendizaje particular. Yo quiero que él aprenda las partes, no sé, de la célula, y entonces yo lo llevo a trabajar con realidad aumentada y él logra hacerlo, ¿bien? Pero este profesor que está aquí dice, no, yo veo el conocimiento de una manera más amplia, me interesa que trabajen hacia un enfoque curricular. ¿Qué implica esto? El enfoque curricular tiene que ver más con lo que implica el modelo pedagógico de la institución, ¿no? Y el perfil de ese egresado, o sea, que esta persona está trabajando, en pensar en un ciudadano que sea crítico, reflexivo, participativo, investigativo, y para poder desarrollar esas competencias usa metodologías como estudios de caso, aprendizaje basado en problemas, entre otros, pero dentro de esas metodologías cada momento tienen integradas estrategias y recursos que apuntan a que esa persona desarrolle un perfil que le permita resolver problemas socioculturales en contexto. Quiere decir que la mirada es un poco más amplia. Bien, el desafío de estos profesores, bien, es, digamos, querer saber específicamente qué tipo de influencia quiere con el procedimiento que está desarrollando. Es diferente pensar, si yo asumo una metodología por problemas, es porque la influencia de ese procedimiento está en que ese estudiante desarrolle competencias para resolver problemas reales. Pero si yo estoy trabajando con una metodología por casos, es porque me interesa desarrollar en ese estudiante habilidades de análisis para que él pueda identificar el problema, digamos, resolver hipótesis y proponer soluciones a este, ¿no? Si yo estoy trabajando con una metodología por preguntas, pues lo que me interesa es que es el frente a contenidos, pueda preguntarse sobre ellas, volver las hipótesis y resolver. Quiere decir que cada metodología tiene una influencia y esa influencia es la que el profesor que está ubicado en este desafío pues debe estudiar y resolver, ¿bien? Esas acciones didácticas que trabaja el profesor, esas decisiones están muy en el marco de quien usa metodologías, está pensando en componentes de orden personal, interpersonal y de contexto y organizacional. Quiere decir que él está pensando en desarrollar que en nuestras universidades son competencias transversales, específicas y generales, ¿no? Transversales las que tienen que ver con el ciudadano para el mundo, la investigación, el bilingüismo, las tecnologías, las específicas, las propias de la facultad, ¿no? Que sabe un diseñador gráfico cuando salga de la universidad, cuáles son las competencias que tendría ese diseñador gráfico, qué debe saber, ¿no? Qué características debe tener. Bien, entonces uso unas metodologías que me permitan potencializar eso. Bien, ¿qué obstáculos deben ser este profesor? Pues específicamente que pueda reconocer cómo están compuestas esas metodologías y esas secuencias y según Payés salir del currículo técnico, que es un currículo transmisionista, profesores que están enseñando los algoritmos por los algoritmos o que enseñan de manera memorística para la evaluación, digamos profesores que también están muy en el marco de currículos prácticos,
un poco más allá, que sean de corte crítico. Quiere decir que sean capaces de resolver de manera creativa, crítica y empática soluciones para el mundo. Y aquí viene un concepto bien importante, porque cuando las universidades dicen, nosotros trabajamos por metodologías experienciales porque somos bastante innovadoras. Bueno, pues yo dejo el concepto de que la innovación está muy centrada también en algunos aspectos que hablaba Cole, y es que hablamos de innovar, solamente innovamos cuando transformamos, porque estamos mejorando. Entonces, innovación es mejorar para transformar, transformar para innovar. Mejorar para transformar, transformar para innovar. Porque puede que algo que yo llevo a la institución no mejore, y si eso no mejora, no transforma, y si eso no transforma, pues puede funcionar maravillosamente, lo llevo a mi contexto y no funciona. Y entonces no necesariamente porque sea innovador, no puede ser innovador en mi práctica. Bien, aquí estamos viendo los tipos de metodologías, discúlpeme, aparte de aprendizaje. Si estamos viendo eso, también se secuencia también como Moodle, donde allí se secuencia por proyectos, por problemas. Número 1, el tema de la unidad 1, unidad 2, unidad 3. O, por ejemplo, también cuando están por temáticas, por grandes núcleos, se llama enseñanza modular, que no está mal. Esa también es una decisión didáctica del profesor. Por pedagogía conceptual, por centro de interés, para la comprensión a nosotros, y por contenido vamos desarrollando, y la clase magistral, donde el profesor centra la oralidad en su enseñanza y el estudiante pues aprende y repite lo que el profesor está enseñando. Bien, y el último modelo que tenemos acá es un modelo centrado en los procesos cognitivos. Son resolver cómo vamos a trabajar, que tienen ciertas condiciones, sean cognitivas o físicas, para aprender, ¿no? Es enseñanza, porque él lo usa o se ubica en este modelo porque le interesa específicamente desarrollar el pensamiento lógico y crítico propio de la disciplina. Bien, que tampoco está mal, bien, esa es una decisión que toma quien enseña. Digamos que eso está muy en el marco, sobre todo de los profesores que están enseñando procesos lógicos o procesos muy propios de las ciencias naturales, donde enseñan muy en el marco de las habilidades científicas para el aprendizaje, bien, y donde se hacen sus propias secuencias, ¿no? El pensamiento lógico y el pensamiento crítico y el científico están aquí, y este estudiante debe ir desarrollando para comparar la simulación con la vida real, ¿no? Aquí los profesores, pues más allá de lo algorítmico, sean capaces de ver que los recursos, no solamente las estrategias, sino que los recursos son muy ricos para lograr esa habilidad de pensamiento científico, ¿no? El Second Life, la realidad aumentada, los videojuegos, entre otros, los ambientes virtuales de aprendizaje, las metodologías también funcionan mucho, bien, y le va a permitir a él, si las sabe utilizar, una herramienta para recolectar, procesar e interpretar, por ejemplo, lo dan mucho los estudiantes datos, que hacen investigación, analizan, triangulan, ¿no? Y que les permita a ellos, digamos, dar cuenta a nivel disciplinar del conocimiento, ¿no? Aquí hay profesores que les interesa fortalecer esas habilidades de razonamiento, el planteamiento de problemas, la solución y la toma de decisiones. Y pues el gran desafío que estos profesores deben vencer es específicamente que puedan combinar metodologías y estrategias más allá del uso específico de recursos. Estos profesores usan muchos recursos sueltos, pero están desarrollando la habilidad científica, hacen discusión dirigida, hacen aula invertida, usan mucho lectura, análisis de casos, hacen salida de campo, formulan hipótesis, bien, usan laboratorios, visitan las empresas, hacen juego de roles, ¿no?
Entonces, aquí está el trabajo en comunidades, el trabajo individual y en grupo, el rastreo de información, sea por internet o en la misma biblioteca. Aquí es profesores que trabajan hipótesis y teoría de ideas, porque todo el tiempo están centrados en que los estudiantes desarrollen esas habilidades de pensamiento científico para aprender. Bien, aquí vamos a ver algunos modelos que en este caso, antes de pasar a los modelos, podemos cerrar diciendo que estos 3 modelos didácticos fueron mapeados en Colombia en unas 70 instituciones, más o menos 60 tesis de maestría dirigidas que mapearon y permitieron hacer esta clasificación, pero actualmente esta investigación está rotando en Latinoamérica con profesores de educación superior. Ahí está la Universidad de Lagos, la técnica particular de Loja, Católica, Sabana y actualmente la institución Pascual Bravo, que también es colombiana, ubicada en Antioquia. Bien, donde estamos mirando cómo pasa esto con los profesores universitarios, cómo lo están haciendo y si realmente esas metodologías están resolviendo el ensamble de ese triángulo entre universidades, sector productivo y Estado. Aquí estamos viendo otros tipos de modelos o de ecuaciones que hemos podido trabajar. Una de ellas específicamente, que es el modelo didáctico sociocrítico, donde se trabajó con los estudiantes, comunidades de aprendizaje y de práctica, donde se buscó identificar específicamente cómo se está implementando recursos, estrategias o metodologías de corte experiencial en las instituciones en las que estamos rotando en Latinoamérica. Aquí estamos viendo un ejemplo de componentes didácticos propios que puede implementar cualquier profesor. Esto lo hicimos con los estudiantes de la maestría en innovación mediada por TIC de la Sabana y fue resultado de investigación donde tomamos las teorías de Payés que habla sobre el modelo didáctico, enfoque curricular crítico, y a partir de esto hicimos una secuencia práctica, ¿no? Donde colocamos contenido sociocrítico que era resolver a partir de estudios de caso, guías de aprendizaje que contenían las teorías propias de la asignatura, transversalmente juegos que permitan, digamos, tenían los principios de los juegos serios, pero realmente el contenido es disciplinar, un test que permita al estudiante ir mirando cuánto ha aprendido y pildoritas de información donde la gente podría contrastar qué ha aprendido, qué sabe. Bien, era un MOOC libre donde los estudiantes iban evaluándose a partir de insignias y allí se iba moviendo y ellos podían ir viendo cómo iban pasando de un módulo a otro y cómo iban logrando hasta pasar de reconocimiento a determinación hacia apropiación como evaluación. Podían empezar por el módulo 4 y terminar en el 1, pensar en el módulo 3 y aquí demostramos un poco los principios de adaptatividad. También tenemos otros modelos didácticos de corte tecnosocial. Este fue un modelo que se publicó en septiembre del 2020 en la revista española El futuro del pasado, donde lo que se demostró es que podíamos crear modelos didácticos tecnosocial para enseñar educación de la ciudadanía en jóvenes universitarios a partir del estudio de los conflictos sociales. Esto teniendo en cuenta que estamos enseñando con tecnología educación para la ciudadanía, ¿no? Y allí ubicamos este concepto tecnosocial donde luego de entender por qué y para qué y de qué manera se enseña educación para la ciudadanía a partir de las teorías de Payés un poco sobre este concepto que era la cartografía de la enseñanza del conflicto y también el tema del pensamiento histórico. Hicimos la secuencia didáctica de juego, juicio moral, contextualización, interpretación y empatía. Vimos tecnologías allí usando por cada fase de la investigación, acción, planificación, acción, observación y reflexión, como los explicando cuáles son los conflictos sociales y los van a usar recursos de creación TIC para materializar esto en blogs, bien, en mapas mentales, en mapas conceptuales, portafolios digitales donde se iba subiendo la información y los estudiantes tuvieron una intervención en un contexto real que tuviese problemáticas de orden social, educativo o ambiental, desafíos reales
y usaron las tecnologías para apoyar a resolver el problema de contexto. Esta es una investigación que ha cubierto zona de influencia colombiana, o sea, aquí en Cundinamarca, porque Sabana queda en Chía, entonces ha cubierto Cundinamarca, bien, y bueno, hemos tenido aproximadamente el impacto en las 70 instituciones que han visto en este modelo grandes ventajas. Bien, tenemos otra ecuación que se trabajó con sector productivo, con el Ministerio de las TIC en Colombia, propiamente en el desarrollo de competencias en contextos corporativos, y allí, después de vivir la experiencia, se publicó en la revista Redie, una revista mexicana, en un diseño pedagógico adaptativo para el desarrollo de un MOOC a partir de estrategias adaptativas que aportara al desarrollo de competencias en los contextos corporativos. Y allí se tomó como secuencia, por eso la remarco, la investigación basada en proyectos, ¿bien? Lo que se hizo allí fue identificar las secuencias de esta metodología: contextualización, exploración, consenso, profundización y materialización. Se identificó de qué se trataba cada una de estas fases y allí se hizo el MOOC con estas fases, estas secuencias. Y bueno, los estudiantes que estuvieron allí, que eran muy variados, gerentes y también gente obrera de esas instituciones, pudieron entrar al mismo MOOC y aprender conocimientos básicos transversales muy propios de las instituciones, por ejemplo, Internet de las cosas, la adopción de protocolos IPv6, entre otros conocimientos que son un conocimiento un poco roto, pero que en estos MOOC se volvió un conocimiento muy sencillo. Esta secuencia tuvo una deserción no superior al 30%, éxito muy importante. Este fue replicado en 2015 y luego en 2017, y bueno, y luego la estructura del MOOC fue compartida para Latinoamérica para que otras instituciones trabajaran sobre este tema. Tenemos una ecuación sobre el triángulo lógico, es una ecuación que he publicado el año pasado en septiembre. Se llama triángulo lógico, una ecuación didáctica emergente para aprender metodología de investigación. Bueno, y está plasmado en un libro que edité con la Universidad de La Sabana y que actualmente está rotando en Colombia, en México, en Europa, bueno, y en otras partes del mundo, está rotando muy bien. Aquí están algunas de las editoriales y países donde está rotando: en Barcelona, en Málaga, en Holanda, en bien, porque la intención de este modelo didáctico específicamente, y dejaré para que ustedes luego puedan, esa presentación será para ustedes para que la puedan revisar con más calma. Dentro de este modelo del triángulo, lo que se busca específicamente es a partir de ecuaciones del investigador que quiera publicar un artículo de investigación, puedan identificar de manera lógica cuáles son los componentes de la investigación y cómo, por ejemplo, escoger un diseño, una técnica, un instrumento, cómo se plantea una pregunta, cómo se hace una justificación, cómo se elige un objetivo. Todo esto a partir de la pregunta de investigación. Aquí demuestro, digamos, ecuacionalmente, bien, por ejemplo, que un diseño de la investigación emerge de la raíz de la pregunta, que las categorías de análisis de una investigación emergen de los conceptos propios declarados en la pregunta, bien, y que la relación entre raíz y pregunta tienen una correlación para plantear, por ejemplo, la elección de un diseño, y que es en el diseño de la investigación donde se declaran los objetivos específicos. Por eso hemos llamado a este modelo un ensamble. Cada triangulito que ustedes ven allí es un capítulo del libro, bien, la pregunta de investigación, que es una ecuación, es un capítulo, luego la concepción de las categorías, luego el tema metodológico y luego la triangulación de datos. Aquí hay algunas, digamos, partes de cómo se enseña a partir de triángulos, de cuadros ensamblados, de escaleras lógicas, donde la gente logra entender, aprender metodología, saber cómo enseñar metodología de la investigación y también saber cómo pueden publicar sus artículos. Cada capítulo del libro trae unos videos embebidos donde pues cuento un poco qué van a encontrar en los capítulos y pues la idea es que la gente pueda
porque realmente quienes estamos en el mundo de la enseñanza debemos buscar estrategias que permitan facilitar el aprendizaje. Yo creo que los maestros solo brillamos en la medida en que nuestros estudiantes brillen y en la medida en que si ellos aprenden porque nosotros hemos enseñado muy bien, pues ese es el componente ideal para decir que brillamos por ellos. 4 conclusiones de esta presentación. Pues la primera de ellas es decir que esta investigación ha permitido teorizar las concepciones, desafíos, criterios de inclusión y alcances de varios modelos didácticos de integración TIC, donde los profesores de cualquier nivel educativo se puede identificar. Bien, ya tenemos en este momento 12 artículos, 3 libros y hay varios capítulos de libros, bien, varias tesis de maestría que nos han permitido pararnos hoy y decir acá que tenemos las concepciones. En diciembre también en una revista chilena, Enfoques Pedagógicos, publicamos también las tendencias sobre las didácticas con o sin TIC, porque lo que hemos visto es que simplemente lo que juega aquí es la mediación. Una segunda conclusión es que nosotros debemos reconocer las metodologías para poder identificar esas ecuaciones didácticas que permiten enseñar con efectividad. Bien, una tercera conclusión es que los modelos didácticos sí poseen ecuaciones que al combinarlas van a permitir que nosotros logremos efectos positivos en el aprendizaje. Y finalmente, que la metodología de la investigación también tiene un modelo y que, digamos que este que estamos presentando es único en el mundo, pero que lo ideal es que nosotros podamos descubrir nuestros propios modelos y que lo podamos ver en el éxito del aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, aquí están las referencias propias de esta presentación. Y bueno, y ya con esto pues paso a dejar de compartir y a escucharlos sobre sus preguntas inquietudes con respecto a esto que hemos visto ahora. Recuerdo, muchísimas gracias Isabel, y voy a dejar el tiempo y el espacio a mis compañeros para algún comentario o pregunta, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad para hacer una primera pregunta, y es que la tecnología, o sea, nos queda claro por la investigación y también en la práctica que la tecnología en sí no va a generar de forma automática un aprendizaje autónomo a nuestros estudiantes, porque esa ha sido una de las principales preocupaciones en este año, que la modalidad ha exigido más autonomía para el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero y creeríamos que o hay una concepción generalizada que la tecnología por sí va a generar ese aprendizaje, pero la práctica nos dice que no. Entonces yo veo ahí la importancia de la mediación, justamente como usted lo menciona, de la guía didáctica del profesor para lograr ese objetivo. Pero ahí me surge la pregunta, ¿qué rol viene a jugar entonces ahora el profesor en este contexto cuando, por ejemplo, en este año, sí o sí, la tecnología era si no el principal, el único medio para aprendizaje? Entonces cobra más relevancia la mediación didáctica que el profesor puede hacer, porque no teníamos la opción. Y como conversábamos antes de iniciar, quizás ahora se volverá más complejo, porque no voy a tener la opción de presencial o virtual, sino que voy a tener casi que la obligación de saltar entre los dos ambientes. Entonces, ¿qué rol debo jugar yo como profesor en esta mediación? Y sobre todo cuando podría ser que el uso de la tecnología sea más natural o más familiar para el estudiante que para el profesor. Ok. Antes de todo, de que surgiera el tema de la pandemia, pues hay otro autor que también ha estado por allí llamándonos un poco también a ver que la tecnología no es el centro de la enseñanza, sino es un andamiaje posible.
bien, y pues ahí tenemos a Albert Cortina, bien, que ha escrito bastante sobre temas de transhumanización, ¿no? Y él nos ha puesto a reflexionar el tema del concepto de superhombre tecnológico cuando analiza de que si nosotros queremos volvernos como la tecnología, pues dejaremos de lado cosas que nos hacen humanos, ¿bien? Y la empatía, la interacción, el estar con el otro, el comprender al otro, el poder tener una la que tenemos ahora, nos permite de la socialización. No soy un sujeto de consumo de contenido, porque pues para eso no estaríamos acá, sencillamente consumiríamos todos los recursos que están en la web, pero más allá del consumo es la socialización de saberes y la construcción de aprendizaje, ¿bien? Las comunidades de práctica y las comunidades de aprendizaje. Y esa interacción en comunidades es las que nos permiten socializar esos conocimientos más allá de lo que ya está producido y que está rotando en la web, ¿no? Y eso que nos hace sensibles, que nos hace humanos, que nos hace empáticos, pues eso no lo sustituye la tecnología. Por eso cuando hablábamos sobre si las competencias de formación de profesor son pedagógicas o tecnológicas, yo me atrevería a decir que son, tecnológicas o didácticas, discúlpeme, yo me atrevería a decir que son más de corte didáctico, ¿bien? Porque las tecnologías en sí es un recurso más para la... Pero si el profesor reconoce los criterios de uso de por qué está usando un recurso, una estrategia, una técnica para enseñar, por qué la pone allí para el aprendizaje, qué pretende hacer con ese recurso, con esa estrategia, y tiene planeado en esa unidad o secuencia didáctica por qué y para qué pone ese recurso o esa estrategia para la enseñanza. Él está tomando decisiones didácticas que están apuntando a la promesa de valor institucional. Y esto implica que él tiene que tomar decisiones en el criterio de uso. Y eso no lo da ninguna tecnología. Es el profesor que además de su saber disciplinar, debe tomar decisiones para enseñar. Por esa razón, hemos encontrado autores como Albert Cortina, que nos ha llamado siempre a decirnos, hey, o sea, si la tecnología sustituye, por ejemplo, acciones prácticas mecánicas, como no sé, voy a poner un ejemplo tonto, tal vez el embotellamiento en las fábricas, hay una máquina que embotella y tapa sistemáticamente, y bueno, eso no tiene mayor ciencia, si un humano lo hiciera lento, pues no lograríamos ni la mitad, ¿no? Pero están esto para hacer prácticas automatizadas y mecanizadas. Pero si yo voy al médico y quisiese que el médico entendiese mi dolor y yo le explico lo que estoy sintiendo y si el que me atiende es un robot, pues seguramente yo sentiré el vacío de no tener ese otro que de manera empática está atendiéndome a mí. Y eso es lo que está pasando con la educación acá. Des en cuenta que cuando los estudiantes nos dicen que quieren regresar a los campus universitarios, es porque no es que sea insuficiente lo que les enseñamos, es porque ellos quieren la experiencia vivida, ¿bien? Y esto implica que nosotros, aunque tengamos muy buenas competencias didácticas, ellos están pidiendo algo más que, aunque está la interacción comunicativa con estas plataformas, hace falta la experiencia vivida. Y esa es la razón por la cual, pues, allí está ese desafío. Que hemos encontrado también un abanico de posibilidades en modalidades de enseñanza, ¿no? Entonces hemos encontrado, por ejemplo, la modalidad HyFlix, donde los estudiantes están unos en clase, otros en casa, y el profesor en aula con los que están presencial. Los que quieren conectarse están, los que están en clase están, y el profesor está aquí. Bien, y el estudiante es quien decide cómo toma la modalidad. La Universidad de La Sabana en este momento está con modalidad HyFlix. Bien, y lo que hemos encontrado es que van muchos estudiantes, muchos que no necesitarían ir, van a la universidad porque necesitan la socialización y llegan a ese espacio. Bien, la educación en línea, tenemos clases, por ejemplo, donde estamos acá en esa educación en línea y bueno, una estrategia de enseñanza como el aula invertida, que digamos que otra vez ha tomado fuerza en estos tiempos, es que los estudiantes llegan con las lecciones preparadas a clase y son ellos los que dinamizan la clase, ¿no? Y ahí estamos, entonces esto implica competencias didácticas para poder desarrollar eso. Y las tecnologías son andamiajes. Ahí chapaleando lo hemos logrado, porque es un andamiaje más. De acuerdo, muchísimas gracias. Me llama bastante la atención esa reflexión
porque sí, a un año ya, o un poco más de esta realidad, cobra más relevancia otro tipo de competencias más humanas como la empatía, o mucho más relevancia de la que ya tenía en ese contexto digital, virtual. Dejo el tiempo entonces a nuestros compañeros para algún comentario o pregunta que ellos deseen hacer. Me ayuda a saber quién, porque no veo. Sí, yo doy el tiempo. Ok. Pueden hacer la pregunta directamente o si gustan, recuerden que tenemos la opción de levantar la mano aquí en Microsoft Teams. Bueno, compañeros, si no hay preguntas, no hay problema, tranquilos, no se aparen. Igual no sé si Carlos les hizo llegar también uno de los artículos que condensa esta información de los modelos didácticos, que también es importante que le podamos echar un vistazo a esto, ¿no? Un poco también hacer una clasificación y también poder tomar decisiones sobre cómo estamos declarando las prácticas de enseñanza ahora en tiempo en línea, donde también las instituciones creen que nos pueden girar un poco estas decisiones y lo que simplemente está pasando es que estamos metiendo mediación TIC. Entonces, allí hay varios de esos documentos que ojalá los puedan revisar y que les permita a ustedes pues identificar un poco sobre cuál de estos modelos están ubicados y voy a escucharlos un poco más que preguntas, saber cómo les ha ido en estos tiempos de educación en línea y cuáles han sido esos desafíos que han tenido que enfrentar en estos tiempos en sus prácticas de enseñanza. Compañeros. Hola a todos, hola, soy Caro Chinchilla. Hola, Caro. Hola, muchas gracias por todo el conocimiento compartido. Algo que yo quería mencionar es sobre esto último que estaban hablando acerca de la cercanía, de la empatía. Y pues sí, uno ha tenido que adaptarse y ser muy flexible, por supuesto, el profesor y los estudiantes. Y es bien bonito ver cómo ellos se van acercando cada vez más. En mi caso ya ven por los mensajitos en el aula, escriben, preguntan y poco a poco también ya van compartiendo otras cosas como las dificultades que van teniendo o la confianza de decir no entendí o mire esto es lo que yo he entendido, está bueno e ir entablando conversaciones, sesión que sean cortitas. Entonces yo creo que eso es importante y también aprovechar el tiempo que podemos estar con ellos, no para dar una clase que esto ya está como más que claro y dicho mil veces, ¿verdad? Sino que para compartir lo que aprendimos, cómo van, cómo se sienten, cómo se ven a sí mismos y esto es también como pienso que ayuda mucho bueno, yo ya saben, estoy en primer ciclo, entonces que ellos vayan viendo, si yo les digo, ¿cómo te ves hace un mes? ¿Cómo estabas? Hace 2 meses que entramos, ¿cómo estabas? ¿Cómo has crecido? Para ir siendo conscientes del aprendizaje. Entonces, pensando de que yo estoy así en primer ciclo, pueda que estas sean algunas bases que les puedan ayudar ya cuando estén más avanzados y que requieran de veras comprometerse aún más con el aprendizaje autónomo, ¿verdad? Entonces, solo quería compartir ese ¿Qué par de clase les das a los estudiantes, profe? ¿Qué clase les brindas? Estoy en sistema de lenguaje visual, que son los fundamentos del diseño en el primer ciclo. Y también dibujo del natural, entonces están aprendiendo a ver, a observar y a tener una línea de pensamiento para el diseño, por lo menos algo sencillo, investigar, pensar, elaborar, bocetar, decidir,
tratar, creo yo, de llevar como a lo más simple todo, pensando en que son adolescentes, pensando que estamos en esto virtual y todo. Y es que en realidad yo creo que el aprendizaje y la enseñanza tiene que ser así, ¿verdad? Por lo menos quizás en los primeros ciclos, lo más Exploratoria. elemental. ¿Qué más? Que decía que exploratoria, que es muy exploratoria. Y sí, eso también, que se exploren a sí mismos, que exploren, la cantidad de contenidos que hay disponibles, o sea, esto, ser autónomos, no es fácil, ¿verdad? Te pregunto, ¿y qué recursos de mediación TIC has usado que para estas experiencias de exploración que usas para enseñarles? ¿Cómo logras que ellos tengan esas experiencias? Cuéntanos una de las que usas. ¿Cómo has logrado hacer esto? Fíjese que a pesar de estar ya un año, no he usado como muchas TICs, sino Ok, que muy bien. fíjese que me he concentrado más en quizás más en la conversación y en que busquen en las experiencias de otras personas a través de la información que está en la web, en Ok. blogs, que busquen personajes, que empaticen con personajes, que aprendan de ellos. Entonces, así como una tica específica, ha sido más la búsqueda, ¿verdad? La búsqueda de información, pero significativa. Entonces, Ok. no exigirles, usen muchísimas cosas, busquen muchísimas cosas. No, concéntrense, vean qué es lo que les puede servir. Tú les Y das criterios para esa curaduría de información, porque esa es una práctica de curaduría. Tú les dices, mira, vamos a buscar esto, y esas son las características. Bueno, pregunto esto porque sería interesante ver cómo lo haces. ¿Hay curaduría de esto? explica un poquito más sobre la curaduría. La curaduría es como, digamos, si por ejemplo a mí me mandas a hacer un ejercicio de exploratorio y dice, mira, busca, no sé, X recurso para que nos socialices en clase, pero me das, por ejemplo, unos autores o unos escenarios propios donde yo pueda ir a socavar esa información y la traigo a clase. Tú les das eso porque, por ejemplo, ¿qué sucede? Que en esta práctica en línea, uso tu caso porque eso nos permite ir mapeando entre todos, prácticas como esta ha generado que, por ejemplo, los profesores de algunas clases que hacen estos ejercicios exploratorios han creado como un repositorio de curaduría de recursos donde los estudiantes puedan ir a consultar y otros puedan echar mano de esto, tanto de la producción como del uso de recursos. Semana con semana les vamos poniendo algunos links. Okay, pero han ido quedando registrados así en las secuencias didácticas semanales y allí van a consulta y la idea es que eso les impulse, o sea, unos cuantos links, eso les impulsa a buscar otras cosas. Algunos lo hacen, ¿verdad? Y ya me dicen, fíjense que también encontré esto otro, me llevó a este otro tema y van haciendo esas redes de pensamiento. No son todos, ¿verdad? No son todos porque ya sabes, hay unos que son más curiosos, más dedicados, pues, ¿verdad? Pero es como una gotita y la idea es que ellos vayan a ese mar, ¿verdad? Ese río, es como el ideal, pero sí se da así como la entradita y los contenidos también llevan algunos otros vínculos que es así como medio abrir la puerta, vaya por aquí. Súper. Ok, muy bien. A ti, profe, gracias. Bueno, hablo del tema de la curaduría y lo dejo allí para que lo piensen. Luego le mandaré a Carlos porque para compartirte un poco de la curaduría que ha hecho, la curaduría con mediación TIC que tiene La Sabana, que es público. Se los voy a enviar si lo quieres mirar. Y la curaduría tiene mucho que ver con todos estos recursos para la enseñanza que los profesores han ido almacenando allí y que se ha vuelto como un banco de información donde todos podemos echar mano a estas cosas, ¿no? Y nos permite, digamos, tener recursos en el modelo de los recursos para la enseñanza y en otro paquete están estrategias. Y eso nos permite a otros echar mano. Muchas gracias. Ulises, habías levantado tu mano. Hola Carlos, sí. Hola Isabel, buenas tardes. Bueno, yo sí tengo un par de comentarios de la lectura y de la presentación que comentaba ahora y también algunas preguntas.
Primero, bueno, súper interesante me parece la cuestión de las ecuaciones que nos explicaba, como para poder hacer algunos cruces, incluir algunos elementos, herramientas, metodologías y los criterios, ¿verdad? Para poder centrarnos en lo que queremos abordar. Luego, cuando hacía la lectura del documento que nos compartieron, de las metodologías, y ahora que lo explicaba me quedaba más claro, ¿verdad? Que cada una estaba como más centrada en diferentes objetivos, por así decirlo. La primera que era como más experimental o de aprendizaje significativo, ¿verdad? Sin tantas restricciones por parte del docente. Y luego las otras dos. Ahora, mi consulta es si estas metodologías se pueden combinar o es recomendable nada más utilizar una a la vez. Y la otra es con respecto del el MOOC de ejemplo que usted nos mostraba, ¿verdad? De como los cruces de las herramientas que habían decidido utilizar, ¿cómo manejan en este tipo de cursos que pues sabemos que pueden ser bien extensos con varios participantes, cómo manejan el proceso de retroalimentación? Porque pues para nosotros es bastante importante y pues algo que consume bastante tiempo, entonces tal vez ustedes tendrán por ahí alguna técnica o algo que utilicen para ello. Y finalmente, aprovechando que usted mencionaba esta parte de que tienen la opción ahora en la universidad, quienes quieren ir presencial o quienes quieren ir virtual, pienso que tal vez nosotros vamos a llegar más temprano que tarde a eso, entonces para ver cómo lo están manejando. Ok. Muchas gracias. Listo, Ulises, a ti. Bueno, voy a partir por la primera. Mira, el modelo didáctico a partir del ambiente de aprendizaje, o que en realidad son las metodologías para la enseñanza, las decisiones didácticas de usar una o combinarlas es decisión del maestro. Pero te pongo dos ejemplos. Yo doy en la Universidad de La Sabana una asignatura en pregrado que se llama Competencia Básica Digital, de la que mostré el artículo del proyecto Tecnosocial. Es una asignatura que tiene que enseñarle al estudiante competencias digitales, o sea, el uso de las tecnologías para el aprendizaje y la enseñanza, con un componente transversal que es la educación para la ciudadanía, que es resolver problemas reales de corte social, educativo, ambiental. La metodología transversal, o sea que esta es una asignatura que se casó con el modelo de los ambientes de aprendizaje. La metodología es el aprendizaje basado en proyectos. Bien, y entonces toma un momento de exploración, un momento de consenso, un momento de profundización e investigación, un momento de materialización. Esas fases que tiene esta metodología se viven durante todo el semestre. Una primera parte del semestre exploran, en otro momento hacen consenso, se hacen equipos de investigación, luego se profundiza en esa temática y se dura tiempo investigando, yendo a los coetáneos, o sea, a las noticias, a los científicos sociales, o sea, a los artículos, se entrevista a la gente, se va a los contextos y luego llega un momento de materialización. Y esto se hace durante un semestre, o sea, que las secuencias de la metodología se usan durante un semestre. Pero podemos encontrar profesores que, por ejemplo, en un semestre tienen 4 grandes temáticas o contenidos y dice, oye, la primera me interesa que el estudiante resuelva problemas. Entonces, la primera parte del semestre va a trabajar con la metodología por resolución de problemas. En el segundo momento del semestre dice, no, ahora me interesa que hagan un proyecto y entonces puede que trabaje sobre una metodología de aprendizaje basado en la investigación o en proyectos, ¿bien? Y en un tercer momento que la materialización dice, voy a trabajar por retos. Y entonces hacen hackatones, hacen otros procesos propios y ha trabajado 3 metodologías dentro de un semestre. Quiere decir que el profesor, por eso yo digo que las competencias más importantes, sí están las tecnológicas, pero si no están las didácticas, pues estamos mal, porque la idea es poder tomar ese tipo de criterios, entendiendo un poco estas decisiones que vamos a tomar si usamos una metodología, pero date cuenta que el criterio de uso, cuando hablo de la asignatura de competencia básica digital, es que el criterio por el cual se usa la metodología durante todo el semestre es porque es un proyecto con unas fases que va de principio a fin en el marco de una temática que es educación para la ciudadanía con tecnologías. Pero si yo parto en momentos del semestre y en cada núcleo tengo criterios de uso sobre resolver problemas, estudiar casos,
no sé, tener un momento de intervención en comunidad y aplico aprendizaje de servicio, pues también lo puedo combinar. Entonces, estas decisiones las toma cuando el profesor está reconociendo el currículo, los microcurrículos y los contenidos y las intenciones de ese currículo. Pero ojo con esto, Ulises, que esas decisiones de esas metodologías están apuntando a la misión y la visión de la institución y también al perfil profesional de ese egresado. Entonces, digamos que puedes jugar con esas dos cosas y podrías trabajarlo así. Bueno, con respecto al MOOC, me preguntas un poco sobre, bueno, hablemos de frente, el tema de la deserción, porque la gente no desertó en este MOOC y cómo se trabajó el proceso de evaluación y de realimentación. Mira, el primer principio que tienen los MOOC es que son de autogestión. Quiere decir que la mayoría de estos, casi ninguno tiene un tutor tras el ejercicio. Son autogestionables y es la persona quien entra y a partir del interés de lo que encuentra en contenido, y date cuenta que esos contenidos son más en el marco de estrategias para la enseñanza. Quiere decir que encuentran juegos, lecturas, desafíos, cuestionarios, diferentes estrategias donde la gente va estudiando y va desarrollando el ejercicio. Cuando la gente va desarrollándose en juego, en cuestionarios, o por ejemplo, la revisión de casos con un experto en video asincrónico y luego preguntarle sobre qué pasó en el video a partir de un cuestionario embebido, pues las evaluaciones salen de manera automática y quien hace el diseño pedagógico e instruccional de ese MOOC, pues prevalece de que esa evaluación va a ser con comentarios de coevaluación, bien, donde se le está diciendo al estudiante, perdón, de heteroevaluación, porque es el profesor, de heteroevaluación, donde se le dice qué cosas de éxito tuvo y que debe mejorar, pero salen automáticamente porque internamente hay unos niveles de evaluación que le da con evaluación automática el resultado al estudiante. Nosotros hicimos dentro de ese MOOC unas insignias que implicaba que el estudiante a lo que iba resolviendo la unidad no era lineal. Date cuenta que él podía empezar por la unidad 1 o por la 4, era abierto, era adaptativo. Bien, y ahí el desafío de los expertos temáticos es que esos contenidos le permitiera a la gente no ser prerequisito de que si no veía el contenido 1 no podía ver el 2, sino que fueran transversales. Se usó una metodología de estudios de caso y a partir de eso el MOOC se volvió abierto. Date cuenta que lo que volvió flexible el MOOC fue la metodología. Entonces ellos iban entrando y a lo que iban resolviendo le iba diciendo por puntajes en qué nivel iban, ¿no? Si iba en un momento de exploración hasta llegar a apropiación. Y prácticamente el estudiante iba resolviendo las actividades, juegos, test embebidos dentro de los propios videos, y se usó bastante H5P como recurso transversal para esto, y prácticamente la gente recorría y abordaba rápidamente el MOOC. Entonces no hubo deserción por esto y los procesos de evaluación estaban, digamos, definidos internamente por esas insignias y esos comentarios que enriquecían cómo iba el estudiante y qué desafíos tenía que enfrentar. Esas rúbricas previas estaban embebidas en la plataforma, ¿ves? Entonces allí no está. ¿Cuál es el paradigma que debemos vencer, Ulises? Pues el que quedamos de que tenemos que tener una evaluación presencial porque se van a copiar, o sea, esa es una cosa pues que realmente creo que el profesor todavía debe trabajarla. No, hay un libro bien interesante que yo siempre lo recomiendo, que se llama El fracaso de la escuela, de John Holt, y es un libro de que nos lleva a ver que todas las cosas que hacemos a veces es un fracaso, ¿no? ¿Es un fracaso en qué? Porque, por ejemplo, digamos, satanizamos la copia. Cuando nosotros aprendimos a escribir por copia, o sea, como las planas es una copia de un código que tiene un sonido y que copiándola aprendimos que tenía un significado. Entonces, nosotros debemos cambiar el paradigma de esto y creo que esta pandemia nos llevó a reformular la forma como tenemos que evaluar. Hay un autor bien interesante que Sabana trajo, yo con él escribí un libro como editora que se llama Evaluar para Aprender, Investigación, Acción en la Universidad de La Sabana, y allí recogimos la caracterización de prácticas de 20 profesores universitarios que cambiaron el chip de la evaluación. Y lo primero que cambiaron el chip fue frente a copiar. Yo creo que no sé si ustedes
yo me he detallado esto en los estudiantes, su capacidad de análisis frente a lectura, su análisis crítico ha mejorado bastante. Los estudiantes, si ustedes se dan cuenta, ponemos una lectura y hay un mayor análisis, una mayor interpretación, porque están más dedicados a ello y no hay la presión de que no copien. Tal vez para poder dar una respuesta buscan diferentes fuentes y responden. Entonces creo que este es un paradigma que tenemos que vencer y el MOOC ha sido un desafío. Cuando la gente deserta los MOOC, cuando no son adaptativos, cuando los MOOC son lineales, cuando los recursos para el aprendizaje son robustos y aburridores. Entonces por eso deben ser variados, que hayan videos, que hayan juegos, que hayan diferentes cosas que nos vuelvan ricos en la experiencia de aprendizaje. Igual, tú vas a poder, en la bibliografía está el artículo, y allí yo escribí toda la secuencia didáctica y el diseño instruccional para que el que quiera copiar el book e implementarlo lo pueda hacer. Ahí está toda la información para que si quieres ahondar en el tema puedas verlo. Y la tercera pregunta sobre el método HyFlix que usa la Sabana. Entonces, ¿qué hizo la Sabana? Lo primero que hizo fue adaptar tecnológicamente las aulas, ¿bien? Con una tecnología que le permite al profesor hablar, escucharse muy bien, un computador conectado a esta máquina donde hay cámara y audio de muy buena calidad, bien, y donde él puede estar acá dando la clase y están los estudiantes presenciales allí, pero también están los estudiantes en línea, bien, y entonces esa interacción entre los presenciales y los virtuales, y los en línea, ha permitido pues que exista esa experiencia y sea el estudiante quien decide si va al campus o se queda en casa, pero igual va a clase, ¿bien? Porque lo que se está verificando es que el estudiante pues asista porque es una clase de corte presencial. ¿Es en línea o presencial en el aula? Pero la universidad lo primero que hizo fue adaptar tecnológicamente las aulas. Se está haciendo también una experiencia de aforo donde el profesor el día anterior o 2 días antes, pues tiene abierta una encuesta y si tiene 30 estudiantes, solo en aula pueden estar 10. Entonces los 10 primeros que escriban estar son los únicos 10 que podrán entrar al aula. Los otros 20 tienen que hacerlo en línea y él da la aprobación a esos primeros 10 y publica esa lista para que sepan que solo esos 10 pueden entrar a aula, para respetar los aforos, ¿no? Y pues las clases son un poco más cortas, ¿no? Se inician, digamos, puntual, pero se acaban 15 minutos antes para que pueda entrar la gente de mantenimiento, limpiar, airear, quitar toda la contaminación y que entre el siguiente grupo. Así se ha vivido la experiencia HyFlix, pero creo que con las noticias que hoy vimos o en Colombia hemos visto ya algunas noticias donde cómo está otra vez el coronavirus haciendo estragos en Europa, pues tal vez tengamos que volver a estar un tiempito en línea. Esa ha sido como la experiencia de HyFlix. Perfecto, Isabel, muchas gracias. Súper enriquecedor todo. Gracias. Ok, a ti, gracias por la pregunta. Gracias, Ulises. Sí, la verdad no sé que... si aquí en el chat alguien... ¿Alguna otra pregunta o comentario? No veo más. Ok, gracias Isabel. La verdad que nos viene muy bien esta reflexión. Hace algunas semanas justamente nos reuníamos con los profesores para hacer una evaluación de las primeras semanas de este semestre y algo que me llamaba la atención de esta última intervención es que desde hace un par de años como escuela hemos procurado construir más que un modelo, quizás un enfoque educativo pedagógico de cómo queremos que se enseñe y se aprenda diseño, pero este tema de hoy es muy importante porque de eso a lo que pasa, entre comillas, en el aula, es, creo yo, que donde surge el valor, porque puede haber un enfoque pedagógico que lo dicte la escuela, que lo dicte la universidad o la facultad, pero la mediación de todos estos recursos que en realidad pasan en el aula presencial o virtual o fuera de esa aula, creo que es nuestro aporte y nuestro sello que damos como profesores. Así que gracias Isabel, y como
es propio de esta modalidad. Nosotros queremos virtualmente hacer la entrega de un diploma que posteriormente se lo haremos llegar también por correo. Muchísimas gracias, Carlos. Así que aquí está. Le agradezco a Nelson el apoyo. Solo déjenme buscarlo, que se me ha extraviado, pero por acá está. Permítanme que un segundo. Hoy sí, aquí está. Dice: la Escuela de Diseño Gráfico Industrial de la Universidad Don Bosco otorga el siguiente diploma a la doctora Isabel Jiménez Becerra por haber impartido la formación en estrategias didácticas para la modalidad virtual, dado los 16 días del mes de marzo del año 2021 en Soyapango, El Salvador. Así que muchísimas gracias, de verdad, Isabel. Ha sido de mucho aprendizaje y no solo la parte, ¿qué puedo decir?, pedagógica, sino sobre todo humana, y poder compartir a gran distancia, ¿verdad?, las experiencias que tanto ustedes como nosotros estamos pasando, que no son bastante diferentes por el contexto que estamos viendo. Así que muchísimas gracias. Bien, gracias a todos por su asistencia y su participación. Estaremos en comunicación. Que tengamos feliz tarde. Buenas tardes. Gracias, saludos compañeros. Buena tarde. Muchas gracias, bendiciones y feliz tarde a todos.